Hola, buenos días. Bienvenidos a otro encuentro formativo de la comunidad DPI. Hoy hablaremos sobre el consumidor del año 1 después del COVID. Ahora estamos dando paso a un nuevo ciclo de encuentros formativos, entonces os vamos a explicar un poco en qué consisten estos encuentros. Estos encuentros formativos tienen como finalidad ser una formación complementaria al servicio Raciona y trataremos temas de marca, cliente, financiero, innovación. Tocaremos una temática diferente cada viernes y os iremos informando miércoles a miércoles a través de mails de cuál va a ser la temática para que podáis inscribiros y participar. Lo que queremos es invitaros un poco a participar, porque al final somos una comunidad pequeñita, entonces nos vamos a conocer todos y entonces queremos pues, que os invitamos a ser participativos en el chat, participar al final del encuentro, sobre todo hoy, que hoy no sabemos qué pasó, que estamos aquí. Mira, que hoy estamos poquitos, pero bueno, aunque estemos poquitos, vamos a hacer igual el encuentro porque creemos que es un encuentro muy interesante que da muchos datos muchos datos concretos sobre el consumidor antes y después del COVID. También quería informaros de que tenéis disponibles los lunes unas tutorías con Paco Fortes por si os queda más dudas respecto a este tema. Nos escribís, contactáis con nosotros y os ponemos en contacto con él para que podáis hablar si os queda alguna duda en concreto que queréis hablar. Hoy tenemos a Paco Álvarez Fortes aquí con nosotros para hacer este encuentro formativo. Es un colaborador habitual nuestro. Es doctorado en Administración y Dirección de Empresas, fue director de Marketing de la Fundación, fundador de Anónimo Advertising, director de Efecto Van Dijk, es profesor en varias universidades y másters, cuenta con varios premios en publicidad y tiene mucha experiencia en dar charlas de este tipo. Entonces, bueno, ya no le ocupo más tiempo, así que Paco, ya te doy paso para que empieces el encuentro. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Fátima. Gracias, Isabel, por estar ahí, Alessandra y Fernando. Y nada, vamos, aunque somos poquitos, somos buenos, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación y os voy a contar un poco de qué va esta presentación y cuál es el motivo de la misma, ¿no? Bueno, yo creo que ya estáis viendo la portada. Sí. Vale. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco del consumidor del año 1 después del coronavirus, ¿no? Que es un poquito qué ha cambiado, si ha cambiado algo, si no ha cambiado, o si ha dejado de cambiar, o si cambiará, ¿no? Hay cosas que, claro, esta presentación es súper dinámica, aunque ya la he hecho un par de veces con DPI, es dinámica porque suceden cosas que hay momentos que sé explicar y otras que no sé explicar. Y ahora suceden cosas que no sé explicar. Y entonces, bueno, pues como somos pocos, si queréis intervenir, pues podéis hacerlo, ¿no? Claro, la situación empezó siendo dramática y empezó siendo rara, ¿no? Porque hablamos de 3.000 millones de personas que se confinan obligatoriamente en el mundo, ¿no? O sea, casi la mitad del mundo se encierra en casa porque alguien le dice tienes que encerrarte en casa, ¿no? O sea que la situación empieza a ser como dramática. Esto lo cuentas en una película y no te lo crees, ¿no? Bueno, sobre esta situación es de la que vamos a hablar. Entonces tenemos 5 puntos. Vamos a tratar el punto número 1, cómo ha cambiado el mundo, que es la parte más general de la presentación. Vamos a ir luego a la parte de un poco bajando al tema de la empresa, es decir, dónde está la empresa y cómo le afecta a la empresa. Luego vemos 2 factores claves en el tema de la empresa y luego acabamos con nuevos productos y nuevos consumidores, ¿no? Yo creo que esto nos llevará como 30, 35 minutos o 40 minutos. Si queréis, ya os digo, podéis interrumpirme cuando queráis y no hace falta esperar al final para hacerme preguntas, ¿vale? O sea que sentiros como en casa, que somos poquitos. Bueno, vamos, la primera parte es el mundo menos global.
Es decir, claro, descubrimos varias cosas. Descubrimos que en esa situación de los 3.000 millones de personas confinadas, de que todo el mundo estaba confinado, pues descubrimos cosas como que el ibuprofeno que consumen en Estados Unidos, el 95% se produce fuera de sus fronteras, básicamente en India o en China, básicamente en India, ¿no? Igual que también descubrimos que el 100% del paracetamol que consumimos la Europa de los 27, o sea, todos los europeos, no hay ninguna fábrica en Europa que pueda producir paracetamol. Con lo cual, ¿qué sucede? ¿No? La primera, digamos, la primera idea que ha sucedido, lo primero que ha cambiado es el tema de la globalización, ¿no? O sea, aquel libro tan famoso de Thomas Friedman, del mundo es plano, que decía que uno de los dos factores de la globalización era el uso del contenedor y por eso la globalización era posible. Es decir, que tú tienes una mercancía que se puede fabricar en Asia y traer a Europa en poco tiempo, o relativamente poco tiempo, pero sobre todo muy barato. Esa situación, al, digamos, frenarse las fronteras, cambia, ¿no? Y cambia hacia un eje donde, digamos, se empieza, o la regionalización empieza a tomar valor frente a la globalización. Es decir, que lo que en su día era un paradigma, que era globalizar y externalizar toda la producción, empieza a plantearse como algo diferente. Entonces, claro, aquí hay una gran oportunidad. La gran oportunidad es que España, que es un país meramente de servicios, pues pueda girar un poco su PIB hacia la industria, pero sobre todo la industria 4.0. Es una posibilidad. España tiene su PIB el 16% es industria solo. La Unión Europea le obligaba a España en el año 20 a tener el 20% que no ha conseguido, ¿no? La media de la Unión Europea está cerca del 20%, pero España no avanza de ese 16%, ¿no? Esta es una buena oportunidad. Ahora lo veremos con los fondos Next Generation, ¿no? Si esto va a ayudar a incrementar la industria 4.0 versus ¿por qué es mejor trabajar en la industria, en el sector industria que en el sector servicios, que es el de donde España es más fuerte? Bueno, el sector servicios tiene dos problemas. Uno, que los salarios son 20 o 25% más baratos o más, digamos, menores en el sector industria, y el otro factor clave de perjuicio es que hay mucha temporalidad, ¿no? Entonces es más fácil pues trabajar y el país se asentaría más sobre una media del sector industrial que el sector servicios. Claro, la otra pregunta es: ¿se gastará el ahorro? Ahí veis en el gráfico, en esa historia, en esos datos históricos desde el año 2000 hasta, bueno, los últimos 20 años, veis que el pico más alto de ahorro de esos últimos 20 años se ha producido este año. Es decir, hay mucho ahorro. Mucho ahorro es porque el que ha seguido ingresando igual, pues no ha tenido dónde gastarlo, porque todo estaba cerrado para gastar. El tema está, la pregunta del millón es: ¿se gastará el ahorro, ¿no? Si se gasta el ahorro, que se gastará ¿en qué proporción se va a gastar? Si se gasta muy deprisa, va a crear inflación. De hecho, hay inflación en estos momentos y hay peligro de inflación. Aquí es donde os decía yo al principio de la conferencia que hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta inflación? No lo logro entender. Sobre todo en productos de materias primas, por ejemplo el acero, por ejemplo la madera, o por ejemplo, en fin, sobre todo materias primas, ¿no? Y tampoco logro entender por qué hay, en fin, estamos viviendo que hay escasez, por ejemplo, de palés de madera, muchos sectores de la economía que están produciendo en unos niveles muy superiores a antes de la pandemia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, parece que la gente tiene ganas de gastar y ganas de salir y de disfrutar del dinero que obligatoriamente ha ahorrado, ¿no? Esto me parece que es algo positivo y es algo nuevo, ¿no? Ahora, la pandemia también nos trajo dos problemas. Uno es que cuando en una época de recesión las parejas no se animan a tener hijos, ¿no? Y esto indudablemente va a generar una baja natalidad.
y esto también se une a la baja inmigración. Por lo tanto, va a haber un gap, o sea, que esta promoción, o sea, esta generación del año de la pandemia se recordará en los, digamos, picos de edad, ¿no? En las famosas pirámides de edad de la población. Y hace poco leía que dentro de muy poquitos años en España va a haber más mujeres mayores de 60 años que menores de 15 años. Esto también va a afectar a la natalidad, con lo cual sabéis que España es un país que es de los más longevos del mundo, seguramente el segundo después de Japón, y esto va a tener incidencia en el tema de la macroeconomía. Y por último, con esta digamos, introducción, sí parece que en la pugna que tenía Oriente con Occidente, parece que Oriente está despuntando, ¿no? Además, Oriente ha crecido, por ejemplo, China ha crecido el primer trimestre del año a una cifra, vamos, inaudita y desconocida en Occidente, que es un 18,6%, algo que sería impensable en cualquier país occidental, ¿no? Y tienen un crecimiento, se vieron menos afectados por los perjuicios del COVID, en fin, tienen o parten con una situación muy, muy poderosa. Vale, esta es la primera parte que os quería transmitir, la primera parte introductoria, ¿no? Donde digo que, bueno, todo evoluciona muy rápido y que, bueno, en fin, no sé si queréis hacer alguna introducción de esto o no queréis hacer alguna introducción. Alguna, digamos, pregunta, o si queréis seguimos, si queréis interrumpirme podéis, que estamos en casa. La segunda parte que quería comentaros ya es, bajamos un poco de lo macro a lo micro, bajamos al mundo de la empresa y bajamos a una teoría que en el año, como hace a principios de siglo, en el 2006, 2007, Michael Silverstone, que era vicepresidente en ese momento del Boston Consulting Group, publicó un libro que se llamó el Trading Up, que se llama Trading Up, ¿no? En este libro, él decía que el consumidor se estaba transformando en una bipolaridad, donde había un trading down, es decir, ¿qué era el trading down? O cómo definía Silverstone el trading down. Lo definía como empresas que producen y venden productos básicos y de bajo coste, pero fiables, ¿no? Lógicamente aquí encajan productos de Zara, encajan productos de IKEA, productos de Decathlon, Ryanair o Vueling, o por ejemplo la marca Hacendado de Mercadona. Todos son productos de bajo coste, fiables y básicos, muy racionales, ¿no? Vale, versus esto, él decía que había la otra, digamos, el otro polo era hacer el trading down, o sea, empresas que competían en lo que llamaba el trading down. Y el trading down ya es cuando el consumidor demanda productos más emocionales y está dispuesto a pagar más por ese producto desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos vamos a Galicia, pues Purificación García o Bimba y Lola, o si vamos un poco al resto del mundo, pues un pantalón Levi's, o por ejemplo Apple, ¿no? O todos los productos de Samsung, o en fin, Iberia, ¿no? Por contrastarlo con los productos de antes. Es decir, repito, hay una bipolaridad, el trading down, que son productos fiables, de marcas fiables, y el trading up de marcas donde hay más componente emocional. Vale, este es el escenario que pintaba Silverstone. Lo interesante es la reflexión que hacía. La reflexión eran dos. Una, que estamos viviendo en una época donde hay un cliente híbrido, es decir, uno puede comprar un vuelo muy barato en Ryanair y luego llegar a Marsella, o sea, un Santiago-Marsella de 49 euros y luego llegar a Marsella y comprar un hotel y pagar por él 250 euros, es decir, una relación donde alguien puede, por ejemplo, una mujer puede ir vestida muy elegantemente de productos de Zara y luego llevar un bolso Carolina Herrera, o sea, ese cliente híbrido, eso es algo desconocido hasta ese momento, por lo que dice el autor. Y luego otra es la zona media. Esta es la más interesante para mí, que es que nadie quiere estar en la zona media. Es decir, si tú vendes pantalones y es una marca como Lois, pues seguramente tienes dos opciones, que es ir a H&M, que son los pantalones más baratos y te encuentras todos, o ir a arriba, al Trading Up, y comprar un pantalón Levi's, que es el que te da el componente emocional. Pero el estar en el medio no proporciona ningún valor al consumidor. Por lo tanto, este autor lo que dice es que si estás en el medio, estás en una zona muerta, muy peligrosa
y de fácil fracaso, ¿no? Vale, yo creo que esta situación que os he contado es la misma situación que vamos a vivir a partir del coronavirus. Es decir, la situación se ampliará, se irá mejorando el trading up, se irá mejorando el trading down y la zona media quedará muerta, ¿no? Hay otra consecuencia que no cuenta Silverstone, pero que fue consecuencia del año 2008, y es que debajo del trading down se creó una división que es el low cost, ¿no? El low cost todo el mundo sabe lo que es, son productos pues, menos fiables y más baratos, ¿no? Con menos durabilidad en el tiempo. Muy relacionados con el precio. La sensibilidad al precio en la crisis del 2008 fue exagerada. Yo creo que en la crisis nueva nuestra del coronavirus no hay tanta sensibilidad al precio, pero me puedo equivocar. Es decir, la sensibilidad mayor fue en la época del 2008 y esto hizo que en esa época del 2008 pues hubiese tres categorías. La de la derecha es el trading up, la del medio es el trading down y la de la izquierda es la de el low cost. Por ejemplo, vayamos al ejemplo de Nescafé, esto es un ejemplo real de Carrefour. Carrefour es claramente muy emocional, con un trading up clarísimo, caro, o sea, un producto de alto valor. El trading down sería el café soluble Carrefour y luego tenemos el low cost del café soluble 1, que se llama la marca que ahora se llama de otra manera, pero que en ese momento se llamaba así, que es la más barata, ¿no? Vale, ¿por qué cuento esto? Porque yo creo que esta situación va a seguir estando exactamente igual, ¿no? Simplemente creo que no va a haber tanta sensibilidad al precio. Habrá sensibilidad al precio, pero como la sensibilidad al precio tan grande la hemos tenido ya a través de la crisis o gracias a la crisis o por culpa de la crisis de 2008, no nos va a afectar tanto, ¿no? Vale, esto es lo que pienso de ese segundo punto. Luego hay una tercera idea que os quería comentar de las 5 ideas que quiero explicaros y es el tema de cómo se han visto afectadas las empresas en el coronavirus, es decir, en el momento del confinamiento y un poquito después, ¿no? Claro, hay dos factores dramáticos, ¿no? El primer factor es la digitalización. Es decir, si tu nivel de digitalización es bajo, estás muerto, ¿no? Si a ti te pilla un coronavirus o una situación de coronavirus con un nivel de digitalización bajo, estás muerto. Si te pilla medio, bueno, te puedes recuperar, y si te pilla alto, estás salvado, ¿no? El otro factor es el impacto que supone el distanciamiento social con tus clientes. Si el impacto es bajo, no te pasa nada. Si el impacto es normal, bueno, te pasa o no te pasa, pero si ese impacto es alto, estás muerto también, ¿no? Si estos dos ejes lo llevamos a una matriz, vemos que es terrible el sector, por ejemplo, de hostelería o, por ejemplo, el sector de viajes, ¿no? Que yo creo que no hay sector de la economía que ha sufrido más, ¿no? Por lo tanto, decíamos al principio de la charla, España es un sector de servicios súper orientado al tema del turismo, pues ahí le pilló una situación de digitalización baja, porque una cama de un hotel no se puede digitalizar, y con un impacto del distanciamiento social altísimo, porque eso es una relación de personas, ¿no? Si estás ahí, estás muerto. Sin embargo, si estás ahí donde, por ejemplo, en una empresa R o cualquier empresa de telefonía, pues estás vivo, ¿no? Y muy vivo. Es decir, en una situación donde la digitalización es altísima y donde no hace falta contacto social, ¿no? Ni contacto con el cliente. O sea, para ver una película de Netflix, pues no hace falta nada. Para hablar por teléfono no hace falta nada. Para recibir los servicios de una telefonía no hace falta nada, ¿no? Hay empresas que se adaptaron muy bien, por ejemplo, vemos que aunque la banca era un segmento donde había muchas oficinas y mucho contacto social, la banca se puede, digamos, digitalizar, como veis ahí, que tiene una digitalización alta, y puede, gracias a la digitalización, reduce el impacto social, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy digamos, sólida, ¿no? También. Y luego también, pues si eres, estoy poniendo empresas gallegas, ¿no? Ejemplos de empresas gallegas, yo creo que son más reconocibles para todos. Estás en una situación como Coren, donde es bajo, pues no te afecta nada, ¿no? A partir de ahí, no conseguí un ejemplo gallego, pero por ejemplo, sabéis que
Prima le pilló la pandemia sin tiendas online, o sea, Prima solo vende en tiendas físicas y claro, esto sufrió más que Zara, ¿no? Que le pilla cerrando las tiendas físicas, pero abriendo las tiendas online. Luego veremos qué sucede con todo esto, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las universidades también se pudo adaptar muy bien gracias a plataformas como en la que estamos, como Zoom, como Teams, como otras plataformas. Y luego hay, bueno, pues empresas intermedias que se vieron menos afectadas, ¿no? O sea que yo creo que los dos factores de mayor impacto a la hora de analizar la empresa, de decir, oye, ¿cómo, si vuelve a suceder una pandemia de este tipo, cuáles son los dos factores más relevantes? Pues sin duda alguna, la digitalización y el impacto que va a sufrir la empresa por parte del cliente en el acercamiento social, ¿no? En el contacto con el cliente. Luego hay una cosa para finalizar este punto que añado, es la fuerza de ventas que lógicamente ha tenido, que ahora se está recuperando y está recuperando las visitas, lleva tiempo recuperando visitas, pero que durante un tiempo no hubo visitas, ¿no? Yo creo que está por analizar, que lo analizaremos dentro de pocos meses, qué sucedió con esa ausencia de visitas en las empresas. Si eso ha impactado negativamente o no ha impactado negativamente en la cifra de ventas, ¿no? Si el menor impacto de fuerza de ventas ha sido bueno o ha sido malo. Esto es lo que tendremos que analizar, pero seguramente la próxima charla después de verano, ¿no? Bueno, entonces vayamos con los cambios que hablábamos de cómo hay dos grandes cambios. El primer apartado es de nuevos productos, el segundo es de nuevos consumidores, ¿no? Con respecto a los nuevos productos, visualizamos varias cosas. Una, la crisis del 2008, España, por ejemplo, aprendió a exportar, ¿no? O sea, si algo no sirvió la crisis, el resultado positivo de la crisis fue que España se volcó hacia la exportación. No era un país muy exportador, pero en ese momento se giró y aprendimos todos a exportar. La enseñanza del coronavirus, yo creo que es el crecimiento del online, ¿no? O sea, gente que jamás se hubiera metido en temas online, por ejemplo, mayores de 60 años, que en la vida se hubieran ya metido en temas online y que se han metido y han comprobado cómo se pueden hacer compras seguras a través de Internet. Y luego proliferación de otras compañías que a través de la digitalización que hablábamos antes se han metido en este eje, ¿no? O sea que yo creo que por ahí aprendemos cosas nuevas. Y luego también la crisis del 2008 nos trajo nuevos formatos, por ejemplo el outlet, ¿no? Como una forma de competir vía precios. Yo creo que la crisis del coronavirus nos trae el formato más sólido y más prolífico, que es el tema de marketplace, ¿no? De e-commerce, de marketplace, una situación donde empieza a haber cada vez más competencia y cada vez más empresas se pasan a este eje, ¿no? O, por ejemplo, ha habido una proliferación grandísima de tiendas online propias en la web propia de la compañía, ¿no? Esto se ha visto de una manera brutal, ¿no? Ese crecimiento. Bueno, esto que lleva también, lleva a las tiendas físicas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft ha dicho que ya va a cerrar todas sus tiendas, ya las ha cerrado todas sus tiendas, pero lo vemos también en el grupo Inditex, ¿no? Que ha cerrado muchísimas tiendas, o ha cerrado muchas tiendas y empieza a dar predominancia al online, ¿no? Bueno, las tiendas que hay pues son tiendas cada vez más grandes y más donde, o sea, que hay tendencia a unas tiendas más escaparate y menos tiendas en realidad, menos números de tiendas. Esto es una realidad que seguramente veremos. Con respecto a la marca, ¿qué sucedió en el año 2008? Sucedió que las empresas que habían apostado por la marca, o sea, que habían hecho apuestas interesantes por su marca, invirtiendo en marcas, se vieron fortalecidas, ¿no? Se vieron premiadas por parte del consumidor. Yo creo que ahora exactamente lo mismo. Yo los datos que tengo es exactamente lo mismo a nivel de reputación de marca. Es decir, el que ha apostado el último año, en un año difícil, por la marca, el consumidor se lo valora, ¿no? O sea que la importancia de la marca va más, ¿no? A nivel de innovación en alimentación, esto fue antes ya de
de la pandemia, un dato que sorprendió, que es un dato que da Kantar World Panel, dijo que el año 2019 fue el año de menor innovación en alimentación de la historia, de la serie histórica que ellos contemplan. Bueno, habrá innovación en alimentación. Difícil, ¿no? Porque de momento estamos todavía digamos, volviendo a niveles de muchísima rotación, de muchísima exigencia, ¿no? ¿Habrá innovación en otros sectores? Seguro que sí, ¿no? Y habrá grandes oportunidades. Bueno, yo creo que entramos en una economía nueva que llegó para quedarse, que es la economía de tocar menos, ¿no? Ahí en esa imagen veis cómo Amazon ha habilitado y ha creado una forma de pago reconociendo las huellas digitales del cliente sin necesidad de tocar nada, ¿no? No hace falta sacar el móvil, que en el móvil hay que tocar, no hace falta sacar una tarjeta de crédito, que hay que tocar, simplemente leyendo la mano digital. Imaginaos los baños que hay, ¿no? Baños donde pues haciendo este gesto sale el papel higiénico, del papel de seca de manos, o donde con la aproximación de la mano sale el agua, ¿no? Yo creo que esa economía va a estar ahí. Una economía donde más fácil para el cliente, ahí os fijáis que esto es Sephora, ¿no? En Sephora si coges el cestito pues rojo, le indicas que sí quieres que te den el coñazo, y si no quieres que te den el coñazo, pues vas con tu cestito negro y haces las compras, ¿no? Todo como muy sencillo, ¿no? Claro, esa economía del low touch que hemos hablado, de tocar menos, ¿no? Hace que cada vez haya menos dinero en efectivo, cada vez haya menos cajeros y cada vez haya más tarjetas de crédito en circulación, ¿no? Es decir, esto, bueno, no sabemos si es bueno o malo, seguramente es bueno para la economía sumergida y bueno para los bancos, que tendrán que tener menos cajeros, ¿no? Sí que a nivel de nuevos productos hemos visto como productos que a lo mejor que existían, pero que han recogido una proliferación, ¿no? Como por ejemplo lavafrutas y verduras de Mercadona, que se ha disparado las ventas a unos niveles desconocidos. Luego habrá y hay también, originado por la pandemia y originado también por el estilo de vida que tenemos, se ha pasado de los zumos estos tan poderosos en azúcar a aguas saborizadas, ¿no? Donde el futuro estará en esas aguas que son aguas, pero con un toquecillo de naranja, un toquecillo de limón, y donde el cliente las apreciará más que los zumos concentrados en néctares y en azúcar. Por supuesto, todos los temas relacionados con la salud, aparatos y dispositivos como los que veis en la pantalla, irán a más, y todos los temas relacionados con pues, todo lo que facilite el bienestar personal del ciudadano y del cliente tendrá un crecimiento espectacular, ¿no? Porque el blockchain también crecerá, porque el blockchain, como veremos más tarde, da seguridad y transparencia, y cada vez el consumidor demandará mayor trazabilidad. La trazabilidad querrá saber de dónde viene, como luego hablaremos un poquito con el tema de los nuevos productos. Bueno, esto ¿qué sucede, ¿no? ¿Qué sucedió en la época del coronavirus, de la mayor concentración de coronavirus, digamos, cuando estábamos en casa? Sucedió algo que bueno, viene del inglés, del cocoon, ¿no? Del verbo pues concentrarse en casa o quedarse en casa, o sea, la acción de capullo, ¿no? Significa como si fuéramos una larva, ¿no? Quedarnos en casa, bueno, obligatoriamente, no podíamos salir, y entonces disfrutar más de la casa. Eso significa que hemos tenido mayor inversión en el hogar, ¿no? Nesting es el nido, ¿no? Y mayor concentración de actividad social en el hogar, actividad propia en el hogar. Claro, la pregunta del millón es, sabemos, por los datos nos han dicho que todos los españoles, o un porcentaje elevadísimo, han hecho al menos una pequeña reforma o al menos alguna pequeña compra para su casa como consecuencia del coronavirus. Sabemos que la tendencia en el mundo de la arquitectura ha cambiado, ¿no? Pero sabemos que la gente se ha concentrado más en reuniones familiares en casa y sociales en casa. Lo que no sabemos es qué sucederá, ¿no?
ahora mismo todo el mundo se ha volcado porque se ha acabado el toque de queda, pero no sabemos si esto se va a seguir o no va a seguir. Si sigue, encontraremos un nuevo tipo de consumidor que hay que analizar, ¿no? Bueno, yo creo que la moda ha cambiado, o sea, la corbata se la acusó durante un tiempo de que también podría ser foco de germen, del virus, ¿no? Del coronavirus, y yo creo que esto pasará, o sea, pasará, quiero decir, el coronavirus llevará por delante alguna parte de la moda, así como ahora mismo hay una moda de productos más cómodos, ¿no? En fin, productos con algodones más fáciles de usar, más anchos, ¿no? Que veis en todos los establecimientos. Pues esto sucederá igual que con nuevos materiales, ¿no? Esa es una chaqueta de cobre que tiene, el cobre sabéis que tiene propiedades antimicrobianas, ¿no? Igual que, por ejemplo, el que fabrica cocinas, pues tienen encimeras con materiales nuevos que son antivirus, en fin. Y esto a nivel de nuevos productos, claro, te trae nuevas oportunidades, muchísimas oportunidades. Hay empresas, por ejemplo, decía de madera que están en unas tasas de producción anteriores por encima, anteriores al pre-COVID. Luego, por ejemplo, si queréis haceros una piscina, pues tendréis que esperar 2 o 3 años porque nadie os va a hacer una piscina, ¿no? O sea que surgen muchas oportunidades, o han surgido muchas oportunidades. Y para acabar esta parte de nuevos productos, sí que insisto, todo el mundo habla del Big Data, que es el que ocurre, ¿no? Y acumular datos. Me da la sensación que esta nueva fase de coronavirus nos tiene que llevar a lo que se puede llamar el Small Data, que es el por qué ocurren las cosas. No tanto qué ocurre, que solo sabemos a través de los datos, sabemos a través de todo lo que nosotros acumulamos, sino el por qué ocurre, ¿no? Y ahí creo que está la clave un poco del comportamiento del consumidor. Vale, vayamos con el último punto, que son los nuevos consumidores. Nuevos consumidores, ¿qué ha sucedido o qué sucederá con los nuevos consumidores? Vamos a hacer un poco de proyección, ¿no? Está claro que ha habido un nuevo paradigma, igual que después del 11S, pues el cambio, por ejemplo, para pasar un control de aeropuerto ha cambiado, ¿no? Y tienes que llegar un poquito antes y te hacen pasar y casi desnudar en el control. Bueno, pues todo esto ha sucedido y vendrá para quedarse el tema de geles, el tema de distancias de seguridad. Todo esto hará que el mundo cambie, que haya un nuevo paradigma en mayor o menor medida, ¿no? Por supuesto, el consumidor demandará seguridad, sin ninguna duda, demandará productos de seguridad, demandará también confianza, y la confianza tiene mucho que ver con la seguridad, ¿no? La confianza es, por ejemplo, que en alimentación, como veis ahí, pues que una manzana no venga de Chile, ¿no? Porque, en fin, porque seguramente hay manzanas por aquí cerca, ¿no? Porque y eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, que el consumidor va a demandar productos de kilómetro cero, ¿no? Productos locales, donde habéis visto, por ejemplo, que esto ha surgido un crecimiento importante, ya no solo en productos, sino, por ejemplo, en enseñas comerciales, ¿no? Donde quien ha crecido en la gran distribución han sido los supermercados regionales, pues tipo Gadis o tipo Freud o tipo Galsa Eroski, ¿no? Y eso hace también que las compras sean más recurrentes, que haya menos innovación por parte del cliente, una vez que ya tiene digamos, su cesta de la compra en la cabeza, que repitan. Vale, seguramente ya no sé esto si sucederá o no sucederá, si ha venido para quedarse o no. Otro de los cambios del hogar que veíamos es unas despensas más grandes, porque hay mayor acopio, mayor efecto abarrote, ¿no? Ese mayor efecto abarrote significa que la gente pues tiene más productos en casa o acapara más en casa, ¿no? Por lo tanto, hay elementos como las neveras más grandes o congeladores más grandes, ¿no? Que hacen que tengan esa mayor proporción, de mayor compra, ¿no? O sea, de que cada vez compras menos, pero cuando vas a comprar, compras más, ¿no? Este efecto seguramente quedará, seguramente quedará. No estoy muy convencido, pero bueno, esto es una realidad. Fue una realidad cuando sucedió la pandemia, ¿no? Que no había lo que ya sabéis todos, el papel higiénico se había acabado, el pan se había acabado, la harina se había acabado, en fin.
Este cambio sí que creo que ya es inevitable, ¿no? Que es el cambio del trabajo fuera de la oficina, ¿no? Esto, en fin, por ejemplo, aquí en DPI, nadie ha vuelto a trabajar ya a la oficina, o sea, nadie ha vuelto a pisar la oficina. Claro, que hemos descubierto millones de cosas buenas, ¿no? Esto evita viajar, evita de cara al planeta es muy interesante porque no hay huella de carbono. De cara al trabajo, seguramente yo creo que se trabaja más en casa que en la oficina. También esto ha beneficiado a freelance, ¿no? A gente que colabora en casa y que da igual donde estés. En fin, yo creo que esto sí que ha cambiado y queda, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con este nuevo consumidor? Adaptarnos a él, ¿no? Va a ser un consumidor que consuma más en casa, que coma más en casa, que por lo tanto coma menos fuera. En fin, esto por aquí yo creo que van los tiros, ¿no? Y también va por el delivery, ¿no? O sea, todo lo que es el delivery, cada vez habrá más delivery. Esto no va muy en consonancia con la huella de carbono, ¿no? Porque cada delivery es un consumo individual, pero esto es un crecimiento imparable, ¿no? Lo vemos en lo que decíamos antes, ¿no? Hemos visto que el online funciona, que el online es algo cómodo y que incluso vemos que es seguro también, lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, menos consumo y más racional. Ahora aclaramos esto. Lo que sí hemos visto es que hay menos visitas a las tiendas, pero un incremento de ticket de un 15%, ¿no? O sea que se visita menos, pero cada vez que se va se compra más para no ir tantas veces, ¿no? Y mayor concentración. Antes se iba a más enseñas comerciales. Uno probaba en un lado, probaba en otro. Bueno, ahora se concentran más en una o en dos, ¿no? Las promociones han vuelto, sí han vuelto en el momento de la plena pandemia, habían desaparecido, lógicamente, porque en el momento donde el problema era el suministro, no podías hacer promociones porque lo que no había era producto. Volverán las promociones, de hecho han vuelto las promociones, ¿no? Lo que aprendimos de la crisis del 2008 con las promociones es que no sirvieron para... Una promoción es como una muleta que le pones al producto para ayudarle a andar. Una vez que quitas la muleta, debería seguir andando, ¿no? Bueno, hemos visto que en el 2008 esas promociones no ayudaron mucho a la marca del consumidor, ¿no? No sabemos ahora si esto va a funcionar o no. Hay promociones que van dirigidas a precio. Estas seguramente son las que menos a lo mejor pueden funcionar. Las que más pueden funcionar a lo mejor es más producto a igualdad de precio. Pero bueno, tendremos que ir viendo, ¿no?, cómo evoluciona este tema de las promociones. Y con respecto al tema del consumidor, y los productos de indulgencia, ¿no? O sea, los productos un poco donde hay que gastar un poco más y quiere gastar más. Se descubrió en la crisis del 29 del siglo pasado, y esto se vino repitiendo también en el 11S, se repitió en el 2008 y se repite también ahora, donde se produce el efecto de la barra de labios, ¿no? Donde se incrementa el consumo y la compra de barra de labios, ¿no? Es como si este producto diera más optimismo, ¿no? Esto implica que hay una tendencia del autorregalo, es decir, aunque tengas un dinero y no consumas, el no haber consumido te puede llevar, y aunque las cosas a lo mejor no vayan bien por la situación o porque, en fin, por la situación, ¿no? Hay una tendencia de comprar productos caros, menos productos pero más caros, ¿no? Es un poco lo que lo veo en esta campaña de Adolfo Domínguez de hace unos meses, que creo que se ajusta muy bien al momento, ¿no? Al momento del consumidor, del nuevo consumidor. Ahí repite con Zara, repite con Nike, repite con COS, repite con Prada, repite con Adidas, ¿no? Es decir, gástate un poco más, compra productos de más calidad y que tengan ese factor que decíamos del autorregalo. Un poco parecido a la compra por venganza. La compra por venganza es un término que se creó en China a finales de los 80, cuando China se abrió al capitalismo y
donde empezaron a consumir, ¿no? Ahí veis después de la pandemia, después del primer momento en que la tienda Hermès se abrió en esa ciudad, en Guangzhou, pues facturó ese día 2,5 millones de euros. Es decir, hay una necesidad, que lo vemos ahora también nosotros, ¿no? Es decir, oye, se acaba un poco el toque de queda y salimos a la calle a consumir, y seguramente cuando podamos viajar, viajaremos, ¿no? Porque necesitamos salir. Vale, la clave, estoy acabando ya, la clave de todo el enfoque que estamos viendo está no en la multicanalidad. La multicanalidad es cuando, bueno, tienes muchos canales para llegar al consumidor, sino en la omnicanalidad, es cuando pones al consumidor en el medio. Es decir, si pones al consumidor en el medio, te da la oportunidad, por ejemplo, de si tú eres un restaurante y estás en plena pandemia y te cierran el restaurante, si tienes al consumidor en el medio, tienes la posibilidad, pues, o del delivery o del takeaway, ¿no? ¿Por qué? Porque has puesto al consumidor en modo omnicanal, ¿no? Yo creo que esa es la clave del éxito, más que la multicanalidad. Por supuesto, todo lo que es publicidad digital ha crecido y esto seguirá creciendo versus los medios tradicionales y convencionales que tienen un futuro bastante justito, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, pues todo esto, quien lo ha pagado un poco es el planeta, ¿no? O sea, uno podría pensar, íbamos bien, yo creo que hasta la crisis del coronavirus, cada vez las economías eran más sostenibles y tenían esa tendencia. El coronavirus rompió el consumo y un poco esa sostenibilidad, porque se empezó a consumir más productos de plástico necesarios para protegerse del coronavirus. Y sobre todo temas como temas de cartón, aunque se pueden reciclar, pero tema del delivery que decíamos antes, hace meses leíamos que en Estados Unidos ya no saben qué hacer con tanto cartón reciclado por el aumento de la paquetería de la última milla, ¿no? Entonces yo creo que aquí han sufrido, íbamos bien, pero el coronavirus nos ha tocado, ¿no?, al planeta. Si bien es verdad que aquí es una gran oportunidad para nuevos productos y nuevos consumidores, ¿no? Bueno, todo esto que os he contado un poco son reflexiones mías. Lo que me gustó es que esta semana leí este artículo en la Harvard Deusto Business Review y hablaba de cómo será el consumidor del futuro. Es un estudio que han hecho 3 profesores del IES. Un poco, está en el plano de alimentación y bebidas. Son 10 puntos que destacan y más o menos es un poquito este encaje, ¿no? O sea que yo creo que más o menos por aquí irían los tiros. Nunca sabe uno muy bien si lo que dice es exacto, pero con el paso del tiempo yo creo que la tendencia podría estar ahí. Bueno, y esto es todo. Espero que más o menos os haya ayudado a descubrir un poquito lo que os quería explicar, ¿no? Y no sé si tenéis algún comentario, alguna idea o quizá a lo mejor algún tema donde no estéis de acuerdo conmigo, porque al final son reflexiones y no hay mucha base científica en los comentarios, ¿no? Bueno, mientras pensáis qué comentar o qué debatir o qué preguntarle a Paco, yo quería primero, antes de nada, agradecerte esta charla, porque sí que es verdad esto de el uno después del COVID, al final siempre cada vez que hablamos unos con otros decimos, pero ¿eso fue antes o después del COVID? Y sí que vemos que ha marcado un precedente en nuestros comportamientos, un antes y un después. Es decir, igual que nuestros comportamientos en el consumo y por lo tanto en el consumidor. Entonces sí que es bueno que a lo mejor lo tenemos así un poco, nos quedamos con ideas sueltas, pero ver así en un conjunto qué es lo que ha cambiado, qué tendencias hay, cómo nos hace ver las cosas diferentes. Entonces, muchas gracias por ponernos todo esto en datos y por hacernos una charla tan interesante. Y bueno, si alguno quiere intervenir, puede activar micrófonos o puede simplemente escribir en el chat y yo le transmitiré la duda, consulta, debate, comentario, lo que sea a Paco. Y si queréis hablar también algo en concreto con él, recordaros que tenemos las sesiones de tutorías y contactáis con nosotros, con cualquiera del equipo de DPI y os ponemos en contacto con él.
Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal, Isa? muchas gracias por la charla, siempre muy interesante como siempre. Yo quería compartir una reflexión contigo. Muchos de los ejemplos que has puesto son empresas grandes, empresas que están siempre en el tirón un poco de las tendencias, pero tú que estás al final día a día con empresas, con muchas empresas y que las conoces aquí de Galicia, de todos los tamaños, de todos los sectores, ¿crees que aquí en Galicia empresas más pequeñas, sin irnos a un Primar, a un Zara, ¿no? Han sabido responder a todos estos cambios y se ven ejemplos en las empresas más cercanas de adaptaciones? ¿Cómo has percibido tú un poco este cambio? Yo bien, o sea, quiero decir, ¿cómo te explico yo lo que quiero decir? En fin, como ha sido tan brutal el cambio, ¿no? Y ha sido tan necesario para todo el mundo ha hecho cosas. Y todo el mundo ha hecho cosas, yo creo que, bueno, las empresas que conozco, todas han hecho cosas interesantes, ¿no? Hay un patrón de conducta en lo que se ha hecho. Yo no lo veo, ¿sabes? Me dice, ¿qué han hecho las empresas gallegas en términos general durante el último año? ¿Todas han coincidido en hacer esto? No, yo no lo veo. Pero sí que han recibido como una sacudida, ¿no? Una sacudida. Y esa sacudida, claro, es inevitable. No es que fuera necesaria, pero es inevitable. Como tienes que sacudirte, pues tienes que espabilar, ¿no? ¿Cómo espabilas? Pues creciendo, ¿no? O sea que por supervivencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque no sé si te estoy diciendo lo que quiero decir. Lo que quiero decir yo creo que es que al final todo el mundo ha sacado algo en limpio, ¿no? Todo el mundo ha sacado algo en limpio. Pero el sacar algo en limpio significa o darse cuenta de que algo ha cambiado. Que en este caso, ¿no? Que hablamos de producto y consumidor, es que ha cambiado el consumidor y ha cambiado el producto. Es que han cambiado, ¿no? Sí, no sabemos en qué medida. Hay empresas donde ha cambiado más, donde ha cambiado menos, ¿no? Pero ha cambiado todo, ¿no? Las empresas yo creo que se han adaptado bien. Pero no sabría decirte qué perfil de patrón de conducta, ¿sabes? Es decir, todos han ido por aquí. Bueno, yo coincido contigo. Al principio quizás un poco de aturdimiento y nos quedamos un poco en Sí. estado de parálisis, pero luego sí que es cierto que muchos de los ejemplos que estabas poniendo ahí, muchos de los cambios, de las adaptaciones necesarias, las hemos visto desde el bar de la esquina hasta nuestro proveedor habitual de suministros a las oficinas. Sí que ha habido cambios, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tras el aturdimiento inicial, al final, pues los clientes, ¿no? Y la inercia, la dinámica de trabajo, tanto con el equipo de trabajo, con los empleados, con nuestros clientes, con los proveedores, pues nos ha obligado a todos a adaptar procesos. Los procesos comerciales se han visto muy afectados, ¿no? Pues antes estábamos muy acostumbrados a la visita, vamos, tomamos un café, pues ahora es más una relación pues no tan presencial, pero bueno, se intenta mantener el calor de otra manera. O sea, Mira, sí que... yo te diría dos cosas ahora que estás hablando y estaba pensando un poco más. Yo te diría que sí hay dos cosas en común. Una es todo el mundo, todas las empresas han hecho su página web de venta. Es decir, en su página web han puesto la página online, ¿sabes? La tienda online. Es como una necesidad de decir, bueno, pues tengo que tenerla, ¿no? Aunque en realidad las ventas son, ya te digo, son testimoniales. No iba a decir ridículas, pero son testimoniales. Eso yo creo que es tendencia. O sea, todo el mundo, ninguna empresa ahora mismo dice, yo tengo la página web, ¿no? Y luego otro tema es, eso que dices tú de los comerciales, a mí, yo creo que no hay información ni hay histórico para saberlo, ¿no? Pero, claro, yo no sé si entran dudas o no entran dudas en la empresa de decir, oye, el comercial que antes visitaba, que ahora no visitó, las ventas han caído, nos han caído, ¿y si no se caen las ventas y el comercial no visita, ¿no? Es decir, como si el comercial, cuestionando un poco la figura del comercial, Esto no hay datos todavía históricos para verlo, ¿no? Pero se verá, y ahí yo veo una revolución en el tema de la fuerza de ventas. Bueno, yo creo que el comercial es necesario, sea presencial o sea no presencial, pero si un canal de comunicación con el cliente, lo que ha cambiado es el canal. El canal, claro. Creo que Alessandra quiere participar.
Sí, yo simplemente quería, ¿qué tal? Hola Paco, gracias por la ponencia. Nada, simplemente quería hacer un comentario. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, Sí, perfectamente. Bueno, hablo desde mi empresa, que es una empresa pequeña. Yo me veo con el obstáculo de que sí que tenemos muchas ganas de digitalizar todo el proceso de la empresa, pero que creo que hay pocos medios o poca gente formada en ese sentido porque no sabes a quién buscar o quién te puede ayudar o cómo hacerlo, ¿no? Me imagino que las grandes empresas sí que tienen copado todo el personal y entonces acceder a estas personas que pueden ayudarnos a hacer esto es un poco más difícil, creo yo, o no sé si estoy equivocada. bueno, no lo sé, eso mejor que te responda Isa, que conoce más el tinglao. Yo no lo sé, no lo sé. Te refieres a la dificultad que siempre tenemos las empresas de buscar a las personas adecuadas, ¿no? Que quizás ahora en estos momentos de cambio y de eliminar procesos, o sea, de dificultar las relaciones, pues se ha complicado más. Sí, en general de digitalizar la empresa, de hacer una empresa pues 4.0 o seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo, Creo que Alessandra, en que general en ahí España vamos bastante atrasados, pero sí, en Galicia me imagino que un poquito sí. más, o no sé. A ver, yo creo que hace muchos daños a veces ver grandes empresas que todo lo tienen automatizado, que parece que todo es magia, ¿no? Entonces Claro. podemos caer en empresas más pequeñas que le das a un botón y ya pasamos del blanco al negro en cuestión de Exactamente, hay como dos extremos, ¿no? No hay un punto Exacto. intermedio. Y eso no es así. La digitalización al final es un proceso de cambio y los procesos, cuando una empresa es nueva, es hacerlos desde cero. Pero cuando una empresa está en funcionamiento, como somos nosotros, hay que ir haciéndolos de manera progresiva, porque corremos el riesgo de hundir la empresa, como se hagan de manera drástica. Entonces, el proceso de digitalización es un proceso que hay que planificar muy bien, organizar muy bien, como cualquier proceso de cambio. ¿Qué ha pasado tras esta crisis? Pues que lo que parecía que era una necesidad, bueno, ya lo haré, ¿no? Ya, bueno, me va bien por ahora, ya lo haré, pues se nos ha puesto encima de la mesa como una obligación. Y ahora lo que se ha evidenciado, la real necesidad de adaptarnos. Claro, ¿cómo se adapta cada uno? Pues cada uno tiene que adaptarse como puede y en función de las características de cada empresa. Y salvando a sus clientes, a sus empleados. Hay que ir haciéndolo, como decía antes, de una manera muy progresiva y eliminar el mito de que esto es fácil. La digitalización no es fácil, requiere compromiso, dedicación, un total convencimiento por parte de la dirección. No es cuestión de que no, tiene que haber un convencimiento de la empresa de que es necesario y que hay que saber lo que se quiere poco a poco. No es un proceso sencillo. Muchas veces llegamos a pensar en eso. Luego también se junta con la problemática que coincide contigo, con el ruido que hay alrededor de muchos proveedores, el te metes en un desconocimiento, o sea, contratar a una persona que sabe mucho de una cosa y tú no sabes es complicado, necesita un agente el cambio interno. Bueno, pero Alessandra, con determinación y buenos aliados, y poco a poco, con una buena estrategia. No, me imagino que sí, claro que sí, pero bueno, en principio es lo que he observado con todo esto de la pandemia, ¿no? Que los grandes sí que pudieron dar el salto grande y nos hemos quedado así los demás como, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? No sé. Yo creo que hay que poner prioridades y poner el foco en aquello importante y no volverse loco con todo. Llegar del 0 al 100 en unos meses es muy difícil. Vamos a priorizar y poco a poco planificarlo bien y con mucha implicación del equipo. No lo vas a digitalizar tú sola. Tienes que tirar de todo el equipo, todos implicados y en un proceso. Gracias. Bueno, ahora que están con el plan de reacción, con los consensos, va a salir mapa de ejes, pues con todo esto, pues al final ya va a ser un primer paso ya para decidir y enfocarse todos hacia ese punto. Entonces, bueno, es que antes de digitalizarte, lo primero que tienes que tener claro es ¿para qué te quieres digitalizar? O sea, ¿qué quieres conseguir con la digitalización? Lo que quieres es mejorar la experiencia de mis clientes, mejorar la eficiencia interna, lo que decía antes Paco de abrir un nuevo canal de venta. ¿Cuál es el foco de la digitalización? Y a partir de ahí construir paso a paso. Y ahí es como dice Fátima, el para qué te lo va a decir la estrategia. Porque eso, el error es, me voy a digitalizar, aprieto un botón y ya estoy, ya soy automática. No. ¿Para qué? ¿Para qué has montado todo este lío? Sí. Pero bueno. Muy bien.
Nada, gracias por la participación, Alessandra. Gracias a vosotros. Vale, ¿alguien más si quiera participar? Si no, vamos a dar ya por finalizado el encuentro formativo. Os dejo ahora mismo en el chat una encuesta para que si queréis pues nos podéis dar vuestra opinión, puntos de mejora para próximos encuentros formativos. Nada, agradeceros mucho vuestra participación, animaros a que participéis en los siguientes encuentros formativos que os iremos comunicando semana por semana, y muchas gracias también a Paco por habernos hablado sobre este tema tan interesante. Muy bien, muchísimas gracias a todos y gracias por asistir. Buen viernes y buen fin de semana, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.